Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Hoy tendremos un programa muy especial con la participación del economista Francisco Alberto Tavares. Con él conversaremos sobre el comportamiento de la economía durante el año 2024 y las perspectivas económicas para el próximo año. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Agradecemos al licenciado Francisco Tavares, destacado economista, docente, por aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Buenas noches, doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, Osvaldo. Contento de estar por aquí. Ya hemos desfilado otras veces, Claro. ¿verdad? En este prestigioso programa y bueno, siempre tratamos temas de novedad económica. Claro que sí. Esa es la... Y qué oportuno sería, porque ya estamos ya a final de año, faltan unos días nada más para que concluya el 2024, y me gustaría que hicieran un balance Ujú. sobre el comportamiento de la economía durante el año, un año realmente muy especial por las situaciones que se crearon en el país, las medidas que hubo que tomar y sobre todo en medio de un proceso electoral. Este año hubo Así dos es. elecciones y hubo muchas tensiones sociales y políticas y por supuesto el comportamiento de la economía. ¿Cómo valora el año 2024 y cuáles serían las perspectivas para el 2025? Bueno, fíjate, Osvaldo, si analizamos la marcha de la economía a nivel, primero tenemos que, vamos a decir, desglosar sus fundamentos y su comportamiento. El nivel de crecimiento, digamos que hubo un buen repunte con respecto al año 2023. El año 2023, recuerden que la economía creció un 2.3%. Es un nivel de crecimiento por debajo del nivel potencial de la economía, como le llaman los expertos. El nivel potencial es lo que si todos los factores productivos están en plena capacidad, la economía, si no ocurre, ¿verdad?, una eventualidad económica Debe de particular, responder de otra forma. debe crecer y eso lo han estimado los técnicos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda en un 5%, 5 o Pero 5.5. este año va a cerrar un Y cinco en punto dos este por ciento, o año, sea que es un número muy, este muy año 2024, las proyecciones es que crezcan más de 5%, cinco punto dos por ciento se entre estima que puede ser. 5 y 5.5, 5, porque bueno, bastante. acumulado hasta septiembre, que fue el último dato que vi, anda con 5.1%. Se espera que en el último trimestre, que es un trimestre muy De activo, mucha de actividad mucha actividad económica, claro económica, que sí. comercial, ese nivel de crecimiento pues empuje, ¿verdad?, el Hacia arriba un promedio al poco, 5.3. Yo creo que por ahí es que por va. ahí que va. Y Y si lo comparamos con la región, con otros países de la claro, región, nuestro comportamiento no es tan malo, ¿eh? si comparamos ese nivel de crecimiento con lo que hay a nivel regional, tenemos que la República Dominicana es uno de los países que incluso han sido elogiados por su capacidad de Y resiliencia y su buen nivel de comportamiento actividad económico. económica. Ahora bien, si vemos el plano fiscal, Ujú, vamos a decir, el plano de las finanzas públicas, el ujú, manejo ujú. de la actividad financiera del Estado, tenemos ahí un elemento donde pensamos que podríamos mejorar. Se dio la iniciativa de una reforma fiscal que no se pudo proceder con ella digamos, por el rechazo prácticamente decidido de una parte de la población, sobre todo con los impuestos al consumo. Tenemos que mejorar esa parte porque siempre en los informes internacionales e incluso en las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional con respecto a la evaluación económica que hace anualmente a través del cuarto capítulo, siempre se señala que es un elemento que nosotros debemos mejorar. Eh, el cómo, el cómo hacerlo, que es lo que implica una reforma, dónde es que vamos
a poner énfasis, si es en los impuestos al consumo, si es en los impuestos al patrimonio, a la riqueza, esa es otra discusión. Pero sí hay que hacer una reforma que nos permita ir cerrando la brecha que tenemos con el del déficit fiscal, que es de alrededor de 3%. O sea, por más que se hagan políticas, que se usen bien de manera adecuada los recursos, es verdad que se tenga un énfasis en la calidad del gasto, siempre cerramos con un 2.8 a un 3.1% del PIB de déficit. Entonces, eso es mejorable si nosotros hacemos una reforma fiscal y si nosotros también racionalizamos el gasto, que no se puede racionalizar tanto como quisiéramos, porque hay realmente elementos del gasto que son rígidos, como el pago de intereses de la deuda, la nómina, que muchas veces los gobiernos no la quieren tocar, porque eso es un factor sensible, ¿entienden? Entonces, el hecho de que el gobierno esté racionalizando la burocracia, eliminando instituciones, eso puede ir en la dirección de ir mejorando y acotando ese gasto corriente, que es lo que tenemos que contener. El gasto de capital hay que promoverlo porque ese es el gasto de inversión en infraestructura y el gasto productivo, porque es el que te va a dotar, ¿verdad?, a la economía dominicana de las capacidades para poder seguir creciendo. Si nosotros no hacemos buenas infraestructuras, carreteras, aeropuertos, acueductos, vivienda, etcétera, la economía puede llegar a un punto en que ese crecimiento, ¿verdad?, potencial se ralentice y se reduzca. Entonces lo que nos dicen los análisis económicos de los organismos internacionales también y también locales, de las agencias económicas del país, es que debemos promover el gasto de inversión, que el gasto de capital, aquí hay un déficit del gasto de capital de alrededor de un 3 a un 5%. O sea, deberíamos aumentar eso para poder seguir en el camino del crecimiento y el desarrollo. En el aspecto monetario, hemos logrado anclar la economía en el objetivo de inflación del Banco Central. Eso es algo que es positivo. Sí, muy positivo. Está controlada alrededor de un 4%. Exactamente. O menos de un 4%, estaba dentro del rango. Muy está dentro del rango y podemos decir que eso fue un desempeño adecuado. Realmente la República Dominicana, y hay que darle todo el reconocimiento al Banco Central, digamos que manejó muy bien la situación de la inflación que se generó por la elevación de los costos internacionales, que no fue un factor local, sino que los insumos, el transporte internacional se elevó ante una apertura, ¿verdad?, desordenada después de, digamos, de la pandemia. Entonces eso elevó la demanda, la oferta no estaba realmente acoplada a ese nivel de demanda y de consumo y generó inflación. Y la forma también que el Banco Central manejó de manera oportuna también la revisión de las tasas. Eso fue un factor que creó confianza y por supuesto promovió mucho el ahorro interno. Pero hay una situación que se ha creado con todo esto. El gobierno, en una actitud que podríamos llamar responsable de parte del presidente de la República, asumió el compromiso de promover una reforma integral, no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal integral, cosa que muchos gobiernos la han evadido. Era más fácil seguir endeudándonos y resolviendo y dejamos eso así. Pero había que poner un tope. Claro. Y presentó esta propuesta de reforma. Hay quienes consideran que, por supuesto, creó un ruido de sectores políticos, principalmente de oposición, y de sectores de la clase media que se iban a ver afectados por alguna de esas medidas. Uno de ellas era el asunto del ITEVIS, sí, que se universalizaría y cómo podía impactar directamente, porque el ITEVIS es un impuesto directo, un impuesto que afecta a lo que ganan, a los que trabajan, a los que no trabajan, a los que ganan mucho, a los que ganan poco. Y también otra medida era el impuesto al IPIS, a la propiedad inmobiliaria, que se veía afectada mucho. Entonces eso provocó que se creara una situación que obligó al presidente a retirar el proyecto. Pero ahora hay un consenso y hay un reclamo de que no debe dejarse la reforma pendiente, sino que la reforma
debe implementarse, revisando algunos de esos sectores que fueron rechazados. Quizá pudo haberse hecho una reforma realmente con pausa, ¿no? ¿Verdad? Una reforma que fuera en varias etapas. Sin embargo, se hizo una reforma rápido, un cambio radical. Y consideraban que podía ser por fase, ¿no? ¿Verdad? En los primeros 3 años, el ITEVI tanto, en los otros años, y se iba degradando. Entonces, eso no ocurrió. Quizá eso puede ser una solución. Sí. Entonces, ¿qué salida se le puede dar al país? Porque sí se necesita la inversión de capital. Hay muchos proyectos iniciados por esta administración que están pendientes de concluir y necesita dinero. Claro. Claro, no vamos a hacer lo que hizo Balaguer, que Balaguer el 50% del presupuesto lo destinaba a inversión. Esto es imposible, pero una parte muy importante del presupuesto debe de invertirse en inversión. Bueno, fíjate que la reforma fiscal, porque Fiscal, no se puede sí. pensar en lo tributario Sí. simplemente, creo que tenía que tener más fundamento en cómo mejorar la eficiencia recaudatoria. O sea, la gente siempre se queja La evasión que es muy alta. de que la evasión es muy alta. Claro, la evasión usted no la va a controlar dándole un interruptor, ya acabamos con eso. Sino que hay que hacer una serie de inversión tecnológica, de personal, o sea, hay que invertir para poder recaudar. Y de Porque eso castigo, la y gente que la cree gente sienta, y consecuencias. la gente cree que inmediatamente con que el gobierno asume una actitud de luchar contra la evasión, la va a controlar. No. Creo que hay mucho de voluntad política porque ciertamente aquí hay un componente, no lo podemos medir así directamente, pero hay un componente político de la evasión Que pesa mucho. que pesa mucho porque se le da un tratamiento un poco laxo, ¿verdad? A ciertos grupos económicos. Quizá eso esté por ahí, pero no podemos decir que eso pesa en tanto cantidad de millones. Eso por un lado. Por el otro lado hay que mejorar las técnicas, la infraestructura, ¿verdad?, tecnológica de la DGI y de las recaudadoras para caerle atrás a la evasión fiscal. Porque cada día que pasa, la economía y las transacciones económicas se van especializando. Ya estamos en un mundo que está totalmente, fundamentándose sobre todo en las transacciones digitales, y hay negocios que funcionan y operan en la economía digital. Entonces, la administración tributaria no puede quedarse o anclarse en mecanismos tradicionales de que voy aquí, voy a hacer una fiscalización, que ahí va a ir la policía, van a ir los técnicos. No. Aquí hay negocios que ya operan totalmente virtual. Y la administración también tiene que pasar de lo análogo a lo digital. Exactamente, eso es lo que digo. Entonces, ese componente de mejorar la eficiencia, combatiendo la evasión a través de incorporación tecnológica, está pendiente. Pero además, y yo creo que ahí ese aspecto de la tuvo... parte tecnológica es sumamente interesante. Me gustaría que ampliáramos eso después de esta pausa. Sí. Conversamos con el economista Francisco Tavares. En el segmento anterior hablábamos de la necesidad de implementar recursos tecnológicos por parte de la administración para combatir la evasión en la República Dominicana. Y también hay una parte importante que tiene que ver con la aplicación de la justicia. O sea, que la persona que se encuentra culpable de cometer un delito de este tipo debe ser ejemplarmente sancionado. Claro. Porque para que sienta y cree un precedente en eso. Pero usted hablaba de la parte tecnológica, de cómo debe de la Dirección de Impuestos Internos de pasar de ser una institución análoga a una institución realmente digital, porque el mundo es digital. Claro, la economía se está migrando de mecanismos y esquemas tradicionales, ¿verdad? De que se conoce el domicilio fiscal de la empresa, todo el mundo sabe dónde opera la Cervecería Nacional Dominicana, o sea, esa es la forma tradicional. Pero hoy, cada día más, hay empresas que funcionan en los transfronterizos. ¿Qué significa eso? Que tenemos entidades o multinacionales como Google,
como Netflix, como Airbnb, como otras plataformas que son negocios mundiales y son intermediarios, ¿verdad? Intermedian entre un servicio, alguien que oferta un servicio, alguien que lo demanda. Por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿verdad? Que es una empresa transnacional que maneja un volumen de negocio increíblemente grande a nivel del mundo. Entonces, opera en muchos países y su domicilio fiscal no es conocido por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana, atendiendo a las tendencias que ya se están viendo con relación a ese tipo de modelo de negocio, debe ver cómo en otros países, porque ya tengo entendido que en Uruguay existe un mecanismo de captación de ingresos por esa vía, en Perú, en Argentina, en Chile, o sea, los países del Cono Sur casi siempre van como en avanzada. En lo que son las innovaciones que se tienen que producir. Es decir, tenemos que buscar la manera de que la tecnología nuestra nos permita captar esos elementos, esas empresas, ¿verdad? Esa renta que se está produciendo al interno de la economía, en donde se está beneficiando un intermediario y no está pagándole realmente a la administración tributaria por ese servicio que está realmente generado a través de rentas dominicanas, o sea, de ingresos dominicanos. Igual que en muchas otras empresas, ese por un lado. Por el otro lado es que ya el mecanismo de, digamos, de persecución de la evasión no puede ser a través de los mecanismos tradicionales. Es decir, vamos a escoger 2 o 3 empresas y le vamos a caer allá en su domicilio fiscal para ver cómo están sus libros. No. Ya las administraciones tributarias modernas y lo que hacen es que hacen un cruce de información a través del flujo, ¿verdad? Que las declaraciones de impuestos. Que ellos reportan lo que reciben. Y claro, y hacen un análisis incluso con inteligencia artificial, porque eso es una herramienta que te puede permitir lo que un ser humano le va a tocar quizá 2 meses auscultar. Entonces, con la inteligencia artificial y ver también cómo calibrar el riesgo a través incluso del riesgo de impago de esas empresas, ustedes pueden ver, vamos a escoger a esta empresa porque tiene un nivel de riesgo más elevado de impago. Y entonces usted se focaliza en aquellas que tienen un nivel de riesgo mayor. Eso evita que la DGI y la recaudadora, igual la aduana, evite de alguna forma gastar recursos humanos y recursos financieros persiguiendo la evasión, en donde no tiene que buscar, donde no tiene que ejercer una función en específico. Y eso por esa vía. Y tú decías algo muy importante. Tenemos que elevar la percepción de riesgo del contribuyente. Claro, si el contribuyente ve que evade y no pasa nada, dice, yo voy a seguir haciendo lo mismo porque si me encuentran, o es difícil que me encuentre. Entonces, elevar la percepción de riesgo implica lo que usted dice, buscar la manera de identificar quién evade, y una vez se identifique, esa persona realmente sea sancionada con todo el peso de la ley, porque el mismo Código Tributario establece que la evasión es una actitud deleznable, rechazable, pero también es una actitud penal. O sea que quien evade está conspirando con la financiación de los servicios públicos, la salud, la educación. Es decir, es un ciudadano que está saltándose la barda en la aplicación de la ley. Entonces, esos son elementos que hay que fortalecer en estos precisos momentos. Y hablando ya del elemento que tiene que ver con lo monetario, con el nivel, digamos, de acceso de la ciudadanía al crédito barato. O sea, aquí el crédito al sector privado aumenta en alrededor de un 10 o un 12% anual. O sea que tenemos una economía que genera realmente unas iniciativas productivas que constantemente están financiadas por los bancos, y hay una salud financiera en cuanto a los mercados, al mercado bancario y financiero de la República Dominicana. Es decir, nosotros tenemos los elementos y los fundamentos macroeconómicos para avanzar al desarrollo económico, porque no nos podemos quedar y contentar con lo que nos dice el Fondo y la CEPAL, que la economía dominicana sigue creciendo de forma considerable o es
quien lidera el crecimiento Pero lo de importante es América cómo Latina. se siente ese crecimiento Entonces, en la población exacto. más Entonces, vulnerable. entonces, ahí, en el que se siente, obligatoriamente nosotros tenemos que hacer reformas profundas. Y las reformas tienen que ir en el sentido de redistribuir el ingreso nacional, redistribuir el pastel. Si tenemos un bizcocho, esto es lo que producimos, señores. Mire, esto va para los empresarios y esto va para quien trabaja. Entonces, cuando usted reparte el bizcocho, la forma como el trabajador capta ese beneficio a través de los salarios. Claro. Si los salarios no están compensados con el nivel de productividad y con el resultado del crecimiento de la economía, ahí es que viene que dice la gente, no siento ese crecimiento. Claro. No siento bienestar en lo que me están diciendo, ¿verdad? Los técnicos, me están diciendo los medios de ese crecimiento. Entonces, para mejorar los salarios, tenemos que mejorar sobre todo los derechos al trabajo. Es decir, yo creo que aquí hay que tener mejor o más organización y tejido de organización del trabajador. Es un problema complejo. Es complejo. Porque realmente los sindicatos desaparecieron. Desaparecieron. O sea, los sindicatos abandonaron su razón de ser, y se plegaron a las condiciones de los empresarios. Entonces ya no hay y no estamos hablando de... Porque realmente, fíjate un caso como un ejemplo, el caso de la cesantía. Ahora mismo se está peleando porque el sector empresarial quiere eliminar la cesantía. Y algunas centrales sindicales han levantado la bandera de que no, que es una conquista. Pero tú ves otros gremios que ni siquiera se pronuncian en eso. Porque si hay un movimiento nacional de los trabajadores, para reclamar que se mantenga la cesantía, la Asociación Dominicana de Profesores podía pronunciarse en ese sentido, pero no lo hacen porque ellos tienen su privilegio. Claro. La Asociación Médica podía pronunciarse en ese sentido y sumarse a esos sectores. Tú ves, dicen, ¿por qué tanta indiferencia del mismo sector laboral? Porque eso... Pero esa es la situación. Hay un aspecto importante, Francisco, en lo que tú señalas, con algunas cosas que se deben de hacer. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la reforma posible en estas circunstancias? La reforma fiscal integral posible que debería promover el gobierno, o que debería llegar a un consenso y presentarse para hacerlo. Porque la necesidad de que hay que hacer la reforma, hay que hacerlo. El gobierno necesita recursos para poder atender eso, sobre todo cuando se ha planteado que el país podía avanzar un escalón hacia arriba en cuanto a su desarrollo, salir de ser un país subdesarrollado a un país en vía de desarrollo o desarrollado para la meta al 2035, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo debería ser esa reforma? ¿Podría ser una reforma gradual? ¿Podría ser una reforma radical, completa? ¿Cómo tú lo ves? ¿Y cuáles aspectos? Porque una de las cosas que más se ha criticado es el problema de las exenciones. Sí. Es demasiados recursos que se le están dando a empresarios sin que haya una fiscalización y que eso no se revierta en creación de empleo, que era el objetivo. Yo creo que hay que reconocer que el gobierno de Luis Abinader se ha puesto en agenda la reforma fiscal. Eso merece cierta responsabilidad porque los demás gobiernos que le precedieron no presentaron ningún tipo de propuesta a la sociedad para reformar la forma en que se recauda y cubrir las brechas, ¿verdad?, de financiación del presupuesto que está ahí. Todavía tenemos ese problema latente y que sabemos a qué lleva. Aumento de la deuda y reducción incluso de la capacidad de financiamiento de servicios esenciales y de infraestructura, porque cada día se va achicando más si no atendemos el elemento de la deuda, y que tiene que ser multifactorial, porque tenemos que elevar la recaudación, mejorar el gasto y ser más racionales en cuanto a la aplicación de la política fiscal. Entonces me parece que una reforma posible en República Dominicana tiene que ir de la mano con ver cómo eliminamos la afectación que va a sufrir las familias dominicanas con relación a la universalización del IVA. No puede ser una reforma fundamentada en más de un 70%, como la que se presentó, en impuestos al consumo, que son los que realmente afectan a la gente directamente. En ese sentido, creo que hay que dejar en los bienes esenciales la exención.
Sí. bienes de consumo esenciales, como estaba anteriormente. No Y- meterse en eso de universalizar todo y dejarlo solo a o 6 hacerlo productos. gradual, ¿verdad? O hacerlo gradual, o ponerle tasas reducidas. Tasa reducida. Busquemos el Una mecanismo, ¿verdad? alternativa, sí. Para que el impacto No sea tan social fuerte. no sea tan fuerte. Pero estoy de acuerdo con la propuesta del gobierno de ir eliminando gradualmente las exenciones que no cumplan una función productiva o que sencillamente ya se cumplió su rol de política pública. Porque si, por ejemplo, cuando se planteó las exenciones al cine, lo que se buscaba era crear una industria nacional del cine. Entonces se logró el objetivo de crear ese negocio en República Dominicana. Sí, se logró. O no, se logró a media. Entonces vamos a negociar. Vamos a darle, no el 100%, vamos a darle un 50%. Claro, claro, Y vamos a revisarlo en 2 años, en 3 años. claro. Y ver cómo nosotros, porque no podemos dejarle exenciones por todo el resto Claro. de la eternidad a sectores que realmente generan un flujo de ganancia importante. Como ha sucedido con otros sectores. Y otros sectores, El caso- el turismo hay que focalizar. Hay que focalizarlo. Focalizar las Yo exenciones. estoy de acuerdo con lo Porque hagan si el la Trenal y eliminamos, esos proyectos. si lo pero ya en eliminamos otros que están totalmente, sólidos. si lo eliminamos totalmente, pudiéramos cometer una injusticia con pueblos turísticos que no Emergentes, están sí. emergentes, Montecristi, zona noroeste, suroeste del país, todo eso. Entonces, hay que buscar la nomenclatura. Yo creo que debemos evidentemente que reducir las exenciones y eso va en la dirección correcta. Lo del gasto, yo creo que el gobierno pudo haber hecho un esfuerzo mayor porque 25.000 millones no es una gran cosa. Pero dio un paso de Dio un funcionar paso, muchas instituciones dio y un paso eliminar porque no muchas es fácil. otras. No es fácil. Es que Entonces, el problema hay un problema social también con los empleos. sí, hay un problema Y social. dicen, bueno, ha crecido la nómina, sí, pero ha crecido el número de contrataciones para profesores, porque hay más aulas. Claro. Ha crecido el número De de policía. contrataciones de policía, que hay una reforma. Que se necesita. Ha crecido el número de contrataciones de médicos. Se han mejorado los necesita. hospitales. Entonces, eso ha obligado eso. Pero definitivamente yo creo que de esa forma podría implementarse una reforma fiscal integral aplicada a la realidad, a lo que sea posible, y con la gradualidad que la circunstancia lo determine. Vamos a una pausa y continuamos con este interesante diálogo con el economista Francisco Alberto Tavares. Conversamos con el economista Francisco Alberto Tavares sobre los temas de la situación económica del país. Pero hay un tema que me gustaría que lo tratáramos con profundidad en esta parte ya final del programa, y es con relación al sistema de seguridad social de la República Dominicana. Hace más de 20 años, en el año 2001, se implementó el sistema dominicano de seguridad social, orientado a lograr una universalización de la protección de la población, no tanto en pensiones como en salud, y focalizado también a los sectores más vulnerables que puedan tener acceso a un sistema integral de salud. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que eso no ha sido posible. Hay una concentración de los recursos en manos del sector financiero, de empresarios financieros, los bancos principalmente. Entonces hay una situación realmente preocupante del cómo ha funcionado durante estos años tanto la AFP como la ARS. La Fundación Juan Bosch y la Universidad Autónoma de Santo Domingo acaban de publicar una radiografía, un estudio que refleja realmente el impacto económico del comportamiento de estas instituciones. Por supuesto, un trabajo realizado con su participación destacadísima y la del profesor Matías Bosch. Entonces, me gustaría que hablaran un poco de esto me refiero a este documento, que es radiografía de la
AFP y de la ARS. Así es. Bueno, ¿Cuál Osvaldo, fue el diagnóstico? ¿Qué concluyeron ustedes después de ese análisis? déjame decirte, ¿sabes? Cuando estábamos discutiendo el tema de cómo hacer que el crecimiento se refleje en el bienestar de la gente, yo creo que una de las salidas para lograr que la gente sienta el crecimiento macroeconómico del país es mejorando la seguridad social. Porque la seguridad social es lo que protege a la gente ante situaciones económicas particulares, ¿verdad? Como la vejez, cuando la gente deja de producir, ¿verdad? Deja de trabajar, pero también en situaciones de enfermedad, situaciones de riesgo laborales. Entonces la gente tiene que saber que la seguridad social es un manto realmente de, digamos, de protección a la ciudadanía. En consecuencia, nosotros hicimos este estudio, radiografía de las AFP-ARS, como un elemento y un aval para el análisis económico de las políticas públicas. Porque ya este debate de si es este sistema o si es otro que se va a aplicar, ya rebasa lo estrictamente académico. Ya esto es una situación que tiene que dirimirse en el aspecto de la esfera política. Ya esto es diputado, senador, el gobierno en sentido general. Porque los dueños de la AFP y de la ARS, que son los dueños de los bancos y del sector financiero nacional, nunca van a dejar en manos, ¿verdad?, de la sociedad lo que ellos han podido acumular en 20 años de cotizaciones de los trabajadores dominicanos, que ya se eleva a 1.1 billón de pesos, señores. Increíble. El 15% del PIB. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos que nosotros tuvimos en este estudio? Primero, que en lugar de disminuirse, de acotarse, de racionalizarse los ingresos y los beneficios de las AFP, en lugar de eso lo que hemos visto es un crecimiento. Los ingresos de la AFP se incrementaron más de un 12%. ¿De qué tiempo a qué tiempo? Del 2020 hasta el 2023. Pero se hizo, Hay que recordar, una reforma. Sí, en y el que 20, supuestamente iban a bajar las utilidades. Pero al universalizarla, entonces lo que hizo fue que se disparó. Te voy a explicar eso. Explícame porque la eso, gente porque hay tiene mucha que confusión. entender. La gente tiene que entender. Recuerda que en todos estos tiempos se ha estado discutiendo de que las AFP y la ARS tienen utilidades muy elevadas. De hecho, la tienen. Entonces, en el 2020, recuerdo que el gobierno en ese entonces de Danilo Medina, atendiendo ese sentir popular, pues se dieron a un proyecto de modificación de las comisiones que perciben las AFP. Orientado a reducir las utilidades. ¿Pero qué resultó? Resultó que aumentaron los ingresos de las AFP, aumentaron las utilidades, pero aumentaron los gastos operacionales. Les voy a explicar. Miren, el sistema de comisiones de la AFP, o sea, la AFP cobran o sus ingresos provienen del saldo total administrado. Es decir, ellos toman la contribución de los trabajadores, la mantienen, ¿verdad?, en la cartera de inversión. Esa cartera de inversión o el total que ellos recaudan, le aplican un 1%, que es la comisión que ellos ganan por administrar esos fondos. Empezó en 1.25 en el año 20. Ha ido gradualmente reduciéndose hasta que en el 2029 va a llegar a 0.75. ¿Pero qué significa esto? Que antes ellas cobraban del rendimiento de la inversión, que es fluctuante. Claro. Y depende de cómo vaya creciendo la economía, cómo la tasa de cambio o el dólar se aprecia o se deprecia, de la inflación, de una serie de situaciones. Y ahora lo que se ha hecho con la reforma de 2020 es blindar esas utilidades, porque si tú me dices a mí que lo mío es el 1% de un monto que es fijo y que va creciendo anualmente porque hay un rendimiento. No hay ningún estímulo a tú lograr que la rentabilidad sea mayor. Entonces las utilidades, los dueños del dinero. Las utilidades de la AFP aumentaron en el 2023 un 6.5%,
llegando a más de 5.000 millones de pesos. Eso, Entonces pasaron de 4.000 de wow, 4.000 y pico de millones de pesos, de 4.736 en el 22 a 5.021 millones de pesos. Y ya para este año de 2023, los datos de CIPEN sobre utilidades de las AFP proyectan 2.698 enero-junio, lo que quiere decir que a mitad, lo que queda del año 2024, ellos van a acumular alrededor de 5.600 millones, es decir, un crecimiento más o menos mayor al 6%. Wow. O sea que las utilidades de las AFP han aumentado, pero también algo que es muy sintomático es que los gastos operacionales, que es el manejo, cómo se administra el negocio, también han aumentado en un 35%. En el 20 los gastos operacionales eran de 3.700 millones de pesos. Y en el año 2023 aumentaron a 5.500 millones de pesos. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Sí. Que esos gastos operacionales pueden estar siendo disfrazados para presentarle a la sociedad que las utilidades de las AFP son menores de las que ellos presentan. Es decir, pueden ser más. Sí. Lo que pasa, ¿quién fiscaliza esos gastos operacionales? Debería ser la CIPEN, pero cuando tú vas a los datos, ellos no te dicen en qué consiste ese gasto operacional. Si yo inflo mis gastos de administración, entonces puedo reducir mi nivel de utilidad. Entre comillas. Exacto. Entonces, aquí hay un sistema que está elaborando, está operando en la opacidad, en la falta de transparencia. Y la CIPEN, que debería ser un órgano regulador del sistema y de defender, ¿verdad?, los intereses del Estado, está contaminado, lo que está siendo el relacionador público de las AFP privadas. Entonces, está contaminado, realmente nosotros tenemos que vamos a decir, profundizar el debate sobre el sistema de pensiones y de ARS en la República Dominicana. ¿Dónde invierten las AFP lo que captan del público, los recursos? Los invierten mayormente en deuda pública. Más de 700.000 millones están en deuda pública. El mismo gobierno. Y los demás, es decir, de 1.1 billón, ahí van a fondos de inversión, bancos múltiples, fideicomisos, empresas privadas. Es decir, que lo que hacen las empresas privadas del sector financiero en sentido general es invertir en su propio sistema. Captar recursos de los trabajadores e invertirlo en sus propios negocios privados. Y muchas de estas empresas están verticalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un banco, tengo una AFP, tengo un seguro de salud, tengo seguro de vehículos, pero también tengo ¿cómo que le dicen? Un puesto de bolsa. Un puesto de bolsa. Entonces, ¿qué me dice a mí que una misma AFP invierte su fondo? Pues aquí dice bancos múltiples, ¿verdad? 78.872. ¿Quién me dice millones? ¿Quién me dice a mí que no puede estar ocurriendo que una AFP de un mismo grupo invierte recursos de los trabajadores en certificados de su propio banco? De su propio banco. Eso para mí no es éticamente responsable. No, es una obscenidad. Eso no es bien, eso no hace bien. Pero además, el sistema que se vendió como que era un sistema que iba a promover la competencia y que esa competencia, al haber muchas AFP, iba a reducir los gastos de operación, iba a reducir las ganancias, el apetito de utilidades de las empresas. No. Y que se iba a reflejar en beneficios. Lo que ha pasado es una concentración del mercado donde 4 AFP y 4 ARS representan más del 90% del mercado. Entonces, cuando usted tiene un mercado concentrado, eso significa que esas empresas se coluden. Eso es lo que nos enseñan a nosotros los economistas. Cuando no hay competencia y hay monopolio, hay oligopolio, hay poca competencia, entonces usted y yo, que somos empresarios, no podemos de acuerdo. Decimos, Valdo, pero por Dios, no vamos a incluir en este catálogo de servicios de la ARS nuestra estos procedimientos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sí. Y ganamos todos. Claro. Y eso genera mayores utilidades para nosotros. Entonces, ¿qué hace la DIDA? ¿Qué pudiera hacer la DIDA? ¿Qué pudiera hacer CIPEN o la CISARRIL? Bueno,
Yo creo que eso es una labor que deben profundizarla para defensa de los consumidores, del ciudadano común, que es el que está viendo los impactos directos sobre la seguridad social. Bueno, este tema es apasionante realmente. Y realmente hay muchas cosas todavía que seguir debatiéndola. Yo creo que este esfuerzo que ustedes han realizado es un gran aporte al país. Ojalá que este documento reciba la difusión y el debate como el país lo requiere y que este tema se ponga en la palestra para que la gente conozca con detalle qué es lo que está sucediendo con la seguridad social de la República Dominicana. Se nos agotó el tiempo. Bueno, claro. Solo me resta agradecerte Gracias a ustedes. haber participado con nosotros en ya finalizar el año. Y nada, y que estas informaciones sean de mucha utilidad para todos ustedes. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, señor, ha sido todo por hoy. Solo nos resta agradecerle su sintonía y nuestros mejores parabienes en este nuevo año 2025, que sea de mucho bienestar y de prosperidad y ventura para todos ustedes. La invitación queda abierta para otra próxima entrega de Pulso Nacional. Feliz Año Nuevo.